Tots nosaltres estem molt contents i pensem que ho hem encertat pensant en que la persona que ens podia fer aquesta conferència inaugural fos el doctor Jon Arrizabalaga. Jon Arrizabalaga és professor d'investigació del CSIC, ha escrit al grup Cultura Mèdica i Científica en Espais Urbans, Pràctiques i Objectes i Intercanvis de la Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats del CSIC a Barcelona. No els hi llegiré tot el seu currículum, de fet en el llibret dels resums el tenen complet, el tenen compendiat. Pels que ens estan mirant des de casa o des d'on sigui a través del YouTube, els recordo que a la pàgina web hi ha el llibret aquest mateix amb tots els resums i amb tots els currículums disponible online i de forma oberta. I el doctor Jon Arrizabalaga ens farà una xerrada sobre malalties emergents, ciutadania i salut global. Sense més, li dono entrada i moltes gràcies. Sí, mentre es prepara la conferència inaugural, comentar-vos la importància de mantenir la mascareta en aquest moment, excepte en el moment en què el podem parlar, però potser també quan hi hagi debat doncs també ja sabem que és un inconvenient de mantenir el protocol Covid. Sí, hola, bon dia. Primer de tot vull agrair als organitzadors d'aquest congrés el que m'hagin invitat a donar-me l'honor d'obrir el 17è congrés d'Història de la ciutat de Barcelona i agrair-los, per tant, aquest honor que espero estar a l'alçada en la presentació que ara faré. La meva presentació la faré, combinaré el català i el castellà. Començaré amb la part primera en català i acabaré també en català i el bloc central ho faré en castellà, que és la meva llengua materna. Els organitzadors del 17è Congrés d'Història de Barcelona, Ciutadania i Salut, una lluita essencial, han tingut l'amabilitat de convidar-me a pronunciar la conferència d'obertura. Les tristes i complexes circumstàncies que des dels inicis de 2020, ja fa més d'un any i mig, gairebé 2 anys, venen tenallant la humanitat a resultes de la pandèmia de la Covid-19, ens han portat a posar el focus en les lluites desplegades per la ciutat de Barcelona i la seva ciutadania davant les epidèmies en el transcurs de gairebé 7 segles, des de la pesta negra de 1348 fins avui. Des dels meus inicis professionals com a historiador de la medicina, la història social i cultural de les malalties transmissibles ha estat una de les meves línies de recerca, sigui en forma d'epidèmies en societats europees de l'antic règim o de les afeccions més o menys noves que des dels anys 90 s'han reconceptualitzat com a malalties infeccioses emergents i reemergents. Ja feia alguns anys que estava convençut que més aviat que tard ens veurien afectats per una pandèmia global com a la present i fins i tot entenia que fos una molt més letal que aquesta. Tot i així, no he pogut evitar viure una certa sensació d'irrealitat davant la situació que ens envolta des de fa ja prop de 2 anys. Alhora, aquesta experiència m'està portant a mirar amb altres ulls les epidèmies del passat. Ho vaig experimentar per primera vegada a la tardor de 2020 en llegir atentament a motiu de la meva col·laboració en l'estudi i la primera edició bilingüe llatino-portuguesa d'un expressiu tractat de pesta publicat pel metge de la diàspora sefardita Rodrigo de Castro a Hamburg al 1596 en ocasió de l'epidèmia inscrita a l'anomenada pesta atlàntica que va assolar aquesta ciutat hanseàtica. He de confessar-vos que la lectura del tractat de Castro m'ha fet apreciar qüestions i matisos que anteriorment m'havien passat desapercebuts sobre la manera com els metges locals van percebre aquesta pestilència i les seves vies de transmissió, així com sobre les respostes que les autoritats sanitàries municipals d'Hamburg
van donar per fer-hi front. La vivència de la Covid-19, estic fermament persuadit, ens ha canviat la mirada sobre les epidèmies del passat i no és gens aliè a això el fet que, almenys per a les poblacions del nord global, es tracta d'una experiència inèdita des de l'anomenada grip espanyola de 1918-19, ja fa més d'un segle. La nova pandèmia global ha remogut el nostre inconscient col·lectiu, ressuscitant pors que semblaven pròpies d'un passat remot gairebé prescindible i despertant en nosaltres una consciència col·lectiva més gran sobre la vulnerabilitat, sobre la fragilitat humana, tant a nivell individual com de col·lectivitat. 20 mesos després d'iniciar-se, la humanitat continua tenallada pels no pocs interrogants referents tant al comportament biològic i epidemiològic del virus com a les seves conseqüències en els àmbits socials més dispars: epidemiològic, sanitari, polític, econòmic, legal, laboral, educatiu, científic, que ens forcen a conviure quotidianament i afrontar el futur amb un grau d'incertesa gran, inimaginable amb antelació a la pandèmia. Poca sorpresa, doncs, l'inusitat rebrot de l'interès que la Covid-19 ha despertat per les conseqüències de les epidèmies a les col·lectivitats humanes del passat. La nova pandèmia ens empeny a preguntar-nos què en podem aprendre i què no d'altres experiències passades semblants. Se'ns amunteguen les qüestions sobre l'origen i final de la pandèmia, les vies de transmissió, els dispars i múltiples impactes en diferents períodes històrics, com també sobre les reaccions suscitades al si de les col·lectivitats humanes afectades sobre els processos d'aprenentatge de les diverses ciutats i estats en les respostes a aquests reptes perentoris que en el passat arribaven a amenaçar la seva pròpia supervivència col·lectiva. Ningún grupo de afecciones ha tenido mayor impacto para la humanidad que las enfermedades infecciosas. De hecho, siguen constituyendo la principal preocupación en salud pública para muchas comunidades a lo largo y ancho del planeta. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, de un total de 56,4 millones de defunciones registradas en el planeta en 2016, 4 grupos de enfermedades transmisibles se encuentran entre las 10 primeras causas de muerte, sumando un total de 6,8 millones de defunciones: infecciones de vías respiratorias inferiores, enfermedades diarreicas, tuberculosis y VIH-Sida. En su conjunto constituyeron ese año la tercera de las causas principales de muerte, tras la cardiopatía isquémica y los accidentes cardiovasculares, que sumaron 15 millones de defunciones. Sin embargo, el reparto de estas cifras entre los países de ingresos altos y los países de ingresos bajos es extremadamente desigual. Mientras en los primeros las enfermedades crónicas no transmisibles representaron un abrumador 88% del total de las causas de defunción y solo el 7% se imputó a enfermedades transmisibles y afecciones maternales, perinatales y de nutrición, la mitad de las muertes registradas en 2016 en los países de bajos ingresos se debieron a enfermedades transmisibles y afecciones maternales, perinatales y nutricionales, y el 39% a las enfermedades no transmisibles. Por otra parte, las muertes de niños menores de 15 años, mayormente a causa de infecciones, malnutrición y las sinergias entre ambos factores, se han reducido a escala global en un 56% entre 1990 y 2018. Ahora bien, el 80% de las muertes maternas e infantiles del mundo se concentraron en África subsahariana y Asia meridional, y la mayoría de muertes de los niños que han sobrevivido al primer mes de vida sigue debiéndose a enfermedades infecciosas tan sencillas, tan simples, pero tan letales como la neumonía, la diarrea y el paludismo. Sin olvidar esta cruda realidad, a lo largo del siglo XX y primeras 2 décadas del XXI, la humanidad ha experimentado un descenso gradual en la carga de mortalidad representada por las enfermedades transmisibles a escala global. Ahora bien,
Durante los últimos 40 años, algunas viejas plagas como la tuberculosis y la malaria han mantenido un grave y persistente impacto, al igual que ocurre con otras nuevas como el VIH-Sida. Por si fuera poco, a ello se ha sumado desde finales de 2019 la nueva pandemia de la COVID-19, que en sus inicios fue de modo bastante general minusvalorada en su gravedad, pese a las severas advertencias de la Organización Mundial de la Salud. La progresión geométrica de la mortalidad, no solo directamente atribuible a ella, sino también la generada a causa del deterioro de la atención sanitaria a otras afecciones a resultas de la sobrecarga, cuando no el colapso de los sistemas nacionales de salud, amenaza con revertir sustancialmente esta tendencia a la baja, sostenida durante décadas, de descenso de mortalidad global en cifras tanto referentes a las enfermedades transmisibles como en cifras absolutas. Dicho esto, permítanme retrotraerme a la década de 1970 para poder comprender mejor en qué situación se encuentra actualmente la salud global en lo concerniente a enfermedades transmisibles. En 1972, el biólogo y premio Nobel de Medicina Sir Marford Lane Barnett se pronunciaba así en la nueva cuarta edición de una obra clásica sobre la historia natural de las enfermedades infecciosas, augurando un futuro muy gris para las enfermedades infecciosas a escala global. Dice, en base a lo sucedido en los últimos 30 años, ¿qué podemos pronosticar para los años 70? Si conservamos por un momento un optimismo básico y presuponemos que no se producirán catástrofes mayores y que las guerras se mantendrán a nivel de escaramuzas, el pronóstico más probable para el futuro de las enfermedades infecciosas es que será muy gris. Se podrá producir la aparición totalmente inesperada de alguna nueva y peligrosa enfermedad infecciosa, pero en los últimos 50 años no se ha registrado ningún caso semejante. Han ocurrido brotes aislados de infecciones mortales derivadas de animales exóticos, como es el caso de los investigadores de laboratorio atacados por el virus de Marburgo de los monos africanos, o los casos de fiebre hemorrágica grave debidos a la infección del virus de Lassa en Nigeria. No cabe duda de que en el futuro se producirán casos análogos, pero presumiblemente serán reprimidos sin problemas. ¿Cómo explicar el optimismo de una voz tan autorizada? Los éxitos con el concurso de sueros, vacunas, sulfamidas, antibióticos y plaguicidas los éxitos que se habían alcanzado en las campañas biomédicas durante la primera mitad del siglo XX contra determinadas plagas infecciosas, poliomielitis, tuberculosis, viruela, malaria y enfermedades de transmisión sexual, había preparado el camino para que en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial se llegara a barajar la posibilidad no ya de controlar, sino incluso de erradicar las enfermedades infecciosas del planeta. Esta euforia sanitaria impregnó tanto los servicios de salud pública occidentales a ambos lados del telón de acero como la reciente creada Organización Mundial de la Salud. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, la comunidad internacional se mostraba exultante por el éxito de los programas de vacunación y por la disponibilidad de un número siempre creciente de antibióticos para combatir las enfermedades bacterianas. En septiembre de 1978, la OMS, en su declaración Salud para Todos en el año 2000, surgida de la Conferencia Internacional de Atención Primaria a la Salud celebrada en Alma-Ata, anunciaba su propósito, merced al desarrollo de la atención primaria de salud a escala planetaria, de inmunizar antes del final del milenio a toda la humanidad contra la mayoría de las enfermedades infecciosas y de garantizar cuidados básicos de salud para hombres, mujeres y niños de todo el planeta, con independencia de su clase social, raza, religión o lugar de nacimiento. En noviembre de 1979 se confirmaba la erradicación de la viruela y 6 meses después, en mayo de 1980, la 33ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS declaraba oficialmente que, textualmente, el mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela. Por un momento la humanidad creía tener al alcance de la mano
el sueño de una victoria definitiva sobre las enfermedades infecciosas. En estas circunstancias, como resulta patente en McFarlane Barnett, el establishment médico tendía a considerar las nuevas enfermedades infecciosas detectables ya en la década de los 70, por ejemplo las fiebres hemorrágicas de Marburg o las citadas por Barnett, como pequeñas anomalías que de ninguna manera podrían detener la carrera para liberar a la humanidad de una de sus cargas más opresivas. Sin embargo, ya durante esta década, esos brotes aislados no pararon de crecer en número y relevancia. En 1976, 2 nuevas enfermedades transmisibles altamente letales irrumpieron por vez primera en 2 escenarios bien dispares del planeta. La fiebre hemorrágica de ébola en un hospital misional católico belga en el valle del río Ébola, en el entonces Zaire, y la legionelosis en un hotel de Filadelfia, donde se celebraba la convención de militares veteranos estadounidenses del Vietnam. Desde entonces, el impacto de las enfermedades infecciosas en la salud global no ha parado de volver a crecer, a expensas sobre todo de 3 grandes grupos de fenómenos patológicos: la irrupción de nuevas enfermedades o agentes patógenos, la identificación de agentes patógenos causantes de enfermedades o síndromes previamente conocidos y la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas bien conocidas, pero cuyos agentes causales han desarrollado multiresistencias a fármacos antimicrobianos. La creciente relevancia de las enfermedades infecciosas se vio reforzada por el aislamiento en 1978 del primer retrovirus humano patógeno, el denominado HTLV, por el equipo investigador dirigido por Robert Gallo en los Institutos Nacionales de Salud, las instituciones federales de salud de los Estados Unidos. Este descubrimiento parecía augurar un futuro prometedor para las nuevas líneas de investigación sobre el cáncer, las llamadas infecciones por virus lentos, y para una serie de enigmáticas afecciones como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Graves, la diabetes tipo 1 y tantas otras hasta entonces incluidas en el inmenso cajón desastre de las denominadas enfermedades autoinmunes, que en parte continuamos ahí. Además, en el curso de las décadas de 1980 y 90 pudo evidenciarse una fuerte asociación causal entre microorganismos patógenos y un número creciente de enfermedades crónicas y tumeraciones malignas. Por ejemplo, el Helicobacter pylori asociado con la úlcera gastroduodenal y el cáncer gástrico en ocasiones, o los virus de la hepatitis B y C con la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular, o algunos tipos de papilovirus humano con el carcinoma de cuello uterino, vulva y ano. Investigaciones que parecían encaminadas a poder cerrar en clave microbiológica el círculo causal de una parte de las afecciones crónicas de mayor impacto sanitario y social. Durante los años 90, estos grupos más bien dispares y crecientemente relevantes de enfermedades infecciosas acabaron reagrupándose bajo la denominación común de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Los principales protagonistas del proceso fueron las instituciones sanitarias federales de los Estados Unidos, junto a la Rockefeller University y la Organización Mundial de la Salud. Los hechos básicos tuvieron lugar en el transcurso del periodo de 15 años entre 1989 y 2003. En mayo de 1989 se promovió en Washington un simposio sobre los virus causantes de enfermedades emergentes, cuya atención acabó ampliándose a la evolución y al resurgimiento de toda clase de agentes infecciosos. En febrero del 91, el Institute of Medicine, el think tank de la National Academy of Science norteamericana para temas de medicina y salud, encargó a un comité multidisciplinar de 19 miembros un estudio de 18 meses sobre las amenazas microbianas emergentes para la salud pública de los Estados Unidos. Este comité, que pronto reconoció que el tema
textualmente, no podía ser abordado de forma adecuada sin considerar las amenazas emergentes a nivel global, publicó en octubre de 1992 su informe donde se definieron estas enfermedades como, textualmente, afecciones clínicamente diferenciadas cuya incidencia en humanos ha aumentado en los Estados Unidos durante las 2 últimas décadas. En el informe de Lyon se asociaba una emergencia con la introducción de un nuevo agente patógeno, con el reconocimiento de una enfermedad existente pero no detectada previamente, o con un cambio medioambiental que proporcionaba un puente epidemiológico. Asimismo, se denominó reemergencia a la reaparición de una enfermedad conocida tras un declive en su incidencia. La creciente preocupación por este asunto llevó a la creación a finales del 94 de un grupo de trabajo interagencias del gobierno estadounidense dirigido a, textualmente, pensar sobre la amenaza global de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Los CDC de Atlanta publicaron en el 94 un primer plan de prevención para los Estados Unidos contra, textualmente, las amenazas de enfermedades infecciosas emergentes, en el que se enfatizaba de modo particular el componente internacional de este nuevo problema sanitario, al que acordaron dedicar una nueva revista científica, Emerging Infectious Diseases. El informe del CISET, de este comité interdisciplinar, sirvió de base a la directiva por la que el presidente Clinton decidió establecer en junio de 1996, textualmente, una política nacional para afrontar la amenaza de enfermedades infecciosas emergentes mediante medidas para mejorar la vigilancia nacional e internacional, la prevención y la respuesta. En 1998 y 2001, los CDCs publicaron sucesivamente su segundo y tercer plan preventivo referidos a las enfermedades emergentes. Finalmente, el Lyon publicó en 2003 un segundo informe suplementario desde 1992 sobre las amenazas microbianas a la salud, que ahora enfatizaba ya la dimensión global. A la postre, como Nicholas King ha observado agudamente, la campaña estadounidense de salud pública vinculaba las enfermedades emergentes con la globalización, pero reducía enormemente la escala de intervención al aunar humanitarismo global con interés nacional. Cito textualmente: fuera el objetivo la salud global o la seguridad nacional, las intervenciones habrían de pasar por los laboratorios, las firmas biotecnológicas, los fabricantes farmacéuticos y los expertos en ciencias de la información estadounidenses. Por su parte, la OMS inició en abril del 94 la creación de un plan de acción propio específico como guía para afrontar el reto de las enfermedades infecciosas emergentes. Emprendía una tarea ante la conciencia pública de que, textualmente, los agentes patógenos no respetan las fronteras internacionales y de que una infección contraída en un rincón del globo puede provocar una epidemia en un país distante muy alejado del sitio original de la infección. Con ocasión de la segunda reunión sobre enfermedades infecciosas emergentes celebrada en 1995, el Comité Ejecutivo de la OMS suscribió una resolución llamando a reforzar la vigilancia internacional a fin de reconocer y responder a las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes. En la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo del 95, se tomó en consideración esta resolución y, en consecuencia, la OMS creó una nueva división específica dedicada a las enfermedades emergentes y otras enfermedades comunicables, tanto a la vigilancia como al control, con su consiguiente plan estratégico. En 1998, finalmente, esta división se vio reemplazada por un nuevo programa que aspiraba a integrar mejor la vigilancia, la prevención y el control y la investigación sobre todo el campo de las enfermedades transmisibles. Los cambios en la nutrición, domesticación de cultivos, el sedentarismo, sin migraciones estacionales a suelos nuevos y limpios, y la domesticación de animales
característicos de la revolución neolítica, condujeron a procesos de urbanización asociados a cambios sustanciales en los patrones epidemiológicos de las comunidades humanas. Su rasgo dominante hasta el siglo XIX fueron las grandes y recurrentes epidemias de alta letalidad. Con el auge del comercio y las manufacturas, la relevancia de estas epidemias se incrementó en el seno de las ciudades de la Europa medieval, sobre todo a partir de la peste negra de mediados del siglo XIV. Por su papel nodular en las redes de comunicación e intercambios comerciales, las ciudades portuarias constituyeron un escenario tanto de muchas de las más severas epidemias como de buena parte de los más tempranos desarrollos de medidas de salubridad pública para prevenirlas. Saneamiento urbano, con particular énfasis en la limpieza de calles, plazas y en la eliminación de residuos orgánicos, contratación pública de médicos y cirujanos de peste, imposición de cuarentenas a naves, viajeros y mercancías y habilitación de lazaretos para confinar a sospechosos de infección o apestados. Asimismo, con ocasión de las crisis epidémicas recurrentes, se constituyeron consejos municipales de salud encargados de implementar todas estas medidas y asegurar su cumplimiento. Con el paso del tiempo, estos consejos se convirtieron en Italia desde finales del siglo XV y luego en el resto de Europa, más o menos rápidamente, en instituciones permanentes que velaban por la salud de las comunidades urbanas y que cabe ver retrospectivamente como embriones de los actuales servicios de sanidad municipal. Desde mediados del siglo XVIII, los estados europeos modernos promovieron campañas de preservación y mejora de la salud de sus poblaciones, afrontando la lucha contra las enfermedades colectivas con un particular énfasis en concepciones ambientalistas que hundían sus raíces en la tradición del escrito hipocrático sobre los aires, las aguas y los lugares. Ahora bien, como en su momento subrayó mi colega Alfonso Zarzoso, las actuaciones de los estados absolutos ilustrados en esta materia tuvieron un alcance limitado, habiendo en ella más retórica que realidad en razón de los parcos instrumentos administrativos propios de que estos estados disponían para implementarlas. Consistieron en medidas tales como la promoción de la vacuna contra la viruela, la distribución de quina para prevenir las fiebres tercianas y cuartanas y el desarrollo de políticas legislativas de reubicación de cementerios fuera de las murallas de las ciudades y de limitación del cultivo del arroz en lugares próximos a áreas habitadas donde el paludismo fuera endémico. Mientras tanto, las municipalidades urbanas continuaron siendo durante el siglo XVIII el principal actor y escenario en la lucha preventiva contra las epidemias, casi siempre sobre la base de sus consolidadas competencias sanitarias, fruto de la experiencia empírica acumulada en el transcurso de los siglos bajomedievales y modernos. La creciente burocratización de los comités de salud locales condujo a su conversión en auténticas administraciones sanitarias que en nombre de la salud pública se esforzaban por imponer ordenaciones urbanas. Las nuevas juntas de sanidad abordaban de forma cotidiana tanto los problemas tradicionales de salubridad pública, control de la calidad del agua y alimentos, sistema de alcantarillado, limpieza de letrinas, calles y acequias, como los conflictos provocados por el crecimiento de población y el aumento de las actividades productivas, que frecuentemente condujeron a medidas urbanísticas tales como la elevación de la altura de las casas, la construcción de chimeneas, la redistribución extramuros de las actividades industriales y replanteamientos urbanísticos. En la referente a la lucha contra las epidemias, no debe sorprender que las ciudades portuarias continuaran siendo las primeras en incorporar medidas preventivas en sus ordenanzas municipales. La idea comúnmente aceptada entonces y ahora del origen exógeno de la enfermedad, cuanto más exóticos fueran los otros, condujo a la generalización de las patentes de sanidad como salvoconducto en las rutas marítimas y a la construcción de grandes lazaretos donde sistemáticamente se recluía a viajeros y mercancías que no pudieran acreditar su procedencia de lugares seguros en términos sanitarios. Para el caso de España, cabe señalar en este sentido los grandes lazaretos construidos en Mahón y Vigo para cubrir las demandas de la navegación mediterránea y atlántica respectivamente.
Cuando entre finales de 2002 y comienzos de 2003 se produjo en Hong Kong el brote de una neumonía conocida como síndrome agudo respiratorio severo, SARS, afortunadamente limitado gracias a la vigilancia epidemiológica internacional, pero que causó unos 8.500 casos y 900 muertos, es decir, una tasa de letalidad de más del 10%, volvió a ponerse sobre el tapete el papel de los hábitos culinarios como la ingesta de animales exóticos, entonces la civeta, el papel que los hábitos culinarios pueden jugar en la transmisión de virus patógenos desde especies animales a seres humanos. Más allá de esta cuestión, para la OMS, el SARS, cuyo agente patógeno es otro coronavirus, puso de manifiesto las vulnerabilidades de la seguridad sanitaria mundial y las profundas repercusiones en la salud pública y la sanidad y la seguridad económica a escala nacional e internacional que pueden derivarse de un agente patógeno nuevo o poco común y altamente letal, capaz de diseminarse rápidamente a través del aire y de transmitirse fácilmente de una persona a otra a través de aerosoles respiratorios. En efecto, la crisis del SARS demostró textualmente la magnitud del perjuicio que una enfermedad emergente de determinadas características puede causar en un mundo donde las aerolíneas transportaron a 2.100 millones de pasajeros en 2006, los mercados financieros y los negocios están estrechamente imbricados y el acceso a la información es instantáneo. Si el caso del vuelo CA 112 entre Hong Kong y Pekín del 11 de marzo de 2003 con 22 de sus 112 pasajeros y 2 de los 8 tripulantes contagiados suscitó el fantasma de la transmisión de una enfermedad infecciosa durante un vuelo, el del cierre del hospital de Scarborough en Toronto a resultas de convertirse en epicentro del brote de SARS que paralizó la mayor ciudad de Canadá, mostró de forma bien expresiva los nuevos riesgos globales. Como bien queda subrayado en el informe 2007 sobre la salud del mundo de la Organización Mundial de la Salud, ningún país está automáticamente protegido por su riqueza, sus altos niveles de educación, de vida, de atención a la salud o de medios materiales y humanos de sus puestos fronterizos, protegido de la llegada de una enfermedad nueva a su territorio o de las perturbaciones que ello puede causar. El SARS era en gran medida una enfermedad de centros urbanos prósperos. Al contrario de lo que se preveía, donde más eficazmente se propagó fue en hospitales ultramodernos de ciudades. De la misma manera, desde finales de la década de 1990, gravita sobre todos nosotros la amenaza sostenida de una nueva pandemia de gripe letal a expensas de una mutación o recombinación de variantes del virus H5N5 de la gripe A. Las alarmas epidemiológicas globales se dispararon primero con motivo de diversos brotes de gripe aviar humana que desde 2004 a 2013 acabaron con la vida de 181 de las 228 personas infectadas, tasa de letalidad cerca del 80%, en diversos países del sudeste asiático, la mayoría en Indonesia. Estas alarmas se redoblaron en la primavera de 2009 con ocasión de la pandemia de gripe porcina, cuyos primeros brotes se situaron en Norteamérica. Muy probablemente ambos brotes, en México y Estados Unidos, estallaron en granjas de producción animal intensiva, de aves de corral en el primer caso y de cerdos en el segundo. En su intelectualmente provocador libro sobre la amenaza global de la gripe aviar, Mike Davis, en 2006, hizo hincapié en las opiniones de virólogos tan prestigiosos como Richard Krauss, antiguo director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, en los primeros años del VIH-Sida, a propósito de las nuevas ecologías de la enfermedad resultantes de la globalización. Dice Mike Davis, los microbios prosperan en esas corrientes subterráneas de oportunidades que afloran a causa del cambio económico y social y de los cambios en el comportamiento humano y en virtud de acontecimientos catastróficos tales como la guerra y el hambre,
estos pueden llegar a convertir un brote menor en una epidemia generalizada. De modo más preciso, Mike Davis ha subrayado la urbanización del tercer mundo como uno de esos acontecimientos catastróficos, puesto que, textualmente, está desplazando el lastre de la pobreza rural, de la pobreza global, desde el campo a las periferias pobres de las nuevas megaciudades, donde se producirá el 95% del futuro crecimiento global de la población mundial, con gigantescas consecuencias para la ecología de las enfermedades. Pero también nos ha recordado que la relación entre densidad poblacional y evolución viral vale tanto para los seres humanos como para la producción agropecuaria industrial. En este sentido, no parece fortuito que el SARS y la pandemia global de gripe de la primera década del siglo XXI se originaran en la misma microrregión, el delta del río Perla, en la provincia de Guangdong, contigua a Hong Kong, donde en 1997 se notificó la primera infección en seres humanos, al tratarse de, textualmente, una ecozona donde cerdos, patos, pollos y otras variadas especies de animales de cría, incluida la entonces notoria civeta, viven uno junto a otro con los granjeros, a la vez que es una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Hasta la irrupción de la presente pandemia de SARS-CoV-2 o COVID-19, como se ha acabado denominando el virus en los medios de comunicación de todo el planeta, los sistemas de vigilancia epidemiológica habían funcionado de forma más o menos eficiente, contribuyendo a que las predicciones más agoreras no se hicieran realidad. Ello fue de particular alivio en relación a la más reciente pandemia de gripe A, durante el bienio 2009-2010, que se temía resultara en una nueva edición de la letal gripe de 1918. En su momento, irónicamente, su benignidad resultó muy controvertida y los críticos atacaron directamente a la OMS por haberse precipitado en declarar la pandemia, acusando a los responsables de esta declaración de haber tomado la decisión bajo el influjo de las compañías farmacéuticas encargadas de producir fármacos antivirales y vacunas. La OMS reconoció no haber hecho públicos los vínculos financieros de algunos de los miembros de su comité de expertos con transnacionales farmacéuticas como Roche y Glaxo, pero esta circunstancia no puede invalidar el juicio de dicho comité, subrayando la existencia real de la amenaza de una nueva pandemia de gripe letal en años venideros. En efecto, tal como John Berry alertó un año después, lo sucedido en 2009 sugería que si en el futuro hubiera un brote severo y se fracasara en la respuesta global, textualmente, nos amenazará el caos y se magnificará el error, el impacto económico y el número de muertos. En medio del gran confinamiento que siguió a la declaración a comienzos de 2020 de pandemia global de la COVID, Mike Davis ha publicado Llega el monstruo, COVID-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo. Una versión profundamente revisada de su obra de 2006, El monstruo llama a nuestra puerta, la amenaza global de la gripe aviar. Casi 2 años después, el monstruo sigue entre nosotros y en medio de todo cabe decir que podría haber sido mucho peor. Piénsese que el brote de SARS de 2003, por otro coronavirus muy similar, tuvo una tasa de letalidad de más del 10%, mientras que en la COVID-19 esta oscila en la población general entre el 0,23 y el 1,1%. A día de hoy, el monstruo, insisto, sigue entre nosotros y ya nadie es capaz de aventurar hasta cuándo, mientras no se logre vacunar a toda la población mundial. La elevada transmisibilidad aérea de la COVID-19, predominantemente a través de aerosoles por personas infectadas que permanecen asintomáticas, constituyen uno de los rasgos más singulares y preocupantes de esta pandemia. Esta circunstancia permite explicar la rapidez y el patrón desigual con que se difunde la COVID en espacios urbanos, así como las dificultades que plantea controlar su diseminación. Esta se produce preferentemente en 3 grandes tipos de espacios. En primer lugar, municipios, barrios y viviendas de alta densidad poblacional, donde residen los grupos sociales con menos recursos que además deben afrontar a diario por razones laborales
unas condiciones de transporte público y de trabajo que pueden favorecer la difusión del virus. En segundo lugar, grandes espacios colectivos, sobre todo hospitales y centros residenciales de la tercera edad, donde se concentra población vulnerable expuesta a una alta carga viral ambiente. Finalmente, espacios de sociabilidad y ocio y multitudinarios, donde confluyen sectores de alta movilidad como la población juvenil, que es menos vulnerable pero igualmente infectable por el virus de la COVID, con otros segmentos de población cuya vulnerabilidad por edad y o comorbilidades puede resultarles fatal, conduciéndoles a casos clínicos graves e incluso a la muerte. En suma, durant els darrers 40 anys estem assistint respecte a les dècades anteriors a un canvi de tendència gradual però accelerat en el pes de les malalties transmissibles a escala mundial. Les agències sanitàries nacionals i internacionals, liderades per l'OMS i les institucions federals dels Estats Units, han reaccionat introduint canvis substancials tant de caràcter organitzatiu com de pràctic per afrontar l'enorme repte sanitari global de les malalties infeccioses emergents. Tanmateix, ho hem pogut experimentar en el cas de la Covid-19, no sempre aquests moviments han estat prou compassats, com tampoc no hi ha encara consens ple sobre el significat profund d'aquest canvi de tendència. Permeteu-me tancar la meva intervenció amb 3 darreres consideracions. No podem oblidar que l'impacte de la Covid-19 no és només epidèmic i sanitari, sinó sistèmic. En efecte, la pandèmia està afectant seriosament tots els ordres de la vida humana al planeta: sanitari, econòmic, social, polític, legal, educatiu, cultural, científic. Així doncs, és fonamental que la ciutadania vigili i exigeixi l'atenció per part de les autoritats polítiques a tots aquests fronts en les seves respostes a la pandèmia i d'activació perquè, a més de les respostes sanitàries a la pandèmia i d'activació de mesures d'estímul econòmic, se segueixin combatent les desigualtats socials, tot prioritzant l'atenció als sectors desfavorits i més vulnerables als efectes sistemàtics d'aquesta. En segon lloc, tampoc podem passar per alt que més aviat que tard vindran noves pandèmies i que per fer-hi front haurem d'estar molt més i millor preparats de com ho estaven al març de 2020, quan l'OMS va declarar l'estat d'emergència global per la Covid. Per això es fa imprescindible potenciar tant els serveis d'assistència sanitària com els de salut pública dels estats a tot arreu, però també reforçar les organitzacions internacionals que vetllen per la salut i el desenvolupament humans, perquè puguin exercir de forma més ambiciosa i eficient les seves funcions, entre elles les tasques de vigilància epidemiològica a escala global des de la perspectiva d'una sola salut, One Health, que assumeixi la interdependència entre salut humana i salut animal, totes dues vinculades als ecosistemes dins els quals coexisteixen. Finalment, no podem ignorar que la pandèmia de la Covid-19 s'inscriu en el marc d'una emergència climàtica global, estretament relacionada amb un model de desenvolupament insostenible del nostre planeta, basat en la sobreexplotació dels seus recursos naturals i en un creixement accelerat de les desigualtats socials. Basta un repàs als llistats de factors crucials en l'amenaça de les malalties infeccioses emergents que ha identificat el IOM, el think tank federal estadounidenc en matèria de salut i medicina, per adonar-nos del repte al qual hem de fer front. Davant d'aquesta situació, cal potenciar a escala global una implementació de polítiques públiques que prioritzin el benestar comú front a l'enriquiment desaforat d'una minoria i a repensar les relacions amb el nostre entorn ambiental, tot
revisant de manera dràstica el nostre estil de viure a risc de veure'ns abocats a l'extinció com a espècie. Moltes gràcies.